Hola de nuevo, por favor, pasen conmigo a Santiago capítulo 1. Vamos a entrar ya en el terreno de lo que perdió Adán y que ganó para nosotros el Señor Jesucristo, el terreno del Espíritu Santo. Vamos a ver Espíritu Santo con mayúscula y con minúscula, porque es muy importante conocer la diferencia. Pero la primera cosa que quiero que tengamos en cuenta es que Dios es el máximo dador. Él es el donador por excelencia. A donar, a dar, nadie le gana a Dios. De su corazón de amor, Dios no cesa de dar a la humanidad. Todo lo que proviene de Él es bueno, agradable y perfecto. Santiago 1 en el versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? ¿Del Padre de qué? De las luces. ¿Ven? Que no hay ninguna tinieblas en Dios, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¡Qué amor el de Dios! Dios es de quien proviene toda buena dádiva y todo don o todo regalo perfecto. Es el Padre de las luces, no hay tinieblas, no hay sombra de variación. Fue su voluntad hacernos nacer de su palabra. El primer versículo de la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese fue el principio de los cielos y de la tierra que nosotros conocemos. Pero ciertísimamente no fue el principio de Dios. Él estaba mucho antes. En cambio, Espíritu Santo con minúscula vino a partir de Dios y es lo que el Creador quiso que el hombre tuviera para poderse comunicar con Él. Una cosa para recordar a partir de ahora a lo largo de toda la clase, para grabar aquí, acá no, en la frente, que les va a quedar mal, pero digo en nuestra mente, que a partir del día de Pentecostés, ese Espíritu Santo que Dios puso en quienes confesaron y creyeron, ese Espíritu Santo es el poder o habilidad de ser como Jesucristo fue sobre la tierra y de poder hacer sus obras y aún mayores. Hechos capítulo 2, por favor. En el versículo 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don de Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esta promesa de recibir y al instante manifestar el don era para ellos, para sus hijos y para quienes estén en cualquier lugar del planeta. Resultó ser, como veremos más adelante, el Señor nuestro Dios llamó también a los gentiles. Más lejos que eso, para la mente israelita de aquellos días no podía haber. Para Pedro era muy claro, que era quien justamente estaba diciendo esto, para Pedro era muy claro que Dios es el Señor y es además quien llama y es además quien ha prometido. Dios es el donador y su promesa es para quienes se arrepienten y se bautizan en el nombre de Jesucristo. Se bautizan en el nombre de Jesucristo. Hechos 2, versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ya lo había dicho Dios, no había nada de lo que sorprenderse. La sorpresa hoy día es que cuando uno recibe el Espíritu de Dios, no habla en lenguas. Eso es la sorpresa. Eso es lo que está fuera del estándar o de lo normal. Lo normal es renacer del Espíritu de Dios y hablar en lenguas. Bien,
y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. 18. Y de cierto sobre mis siervos o sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. A mí me encanta cuando se abrochan tan prolijamente el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, porque tienen el mismo autor, el mismo amor que Dios tuvo siempre por la humanidad. Se encajan perfectamente el Antiguo con el Nuevo. Dios derramó en Pentecostés por primera vez, porque ahora continúa derramando cada vez que una persona cree y confiesa. Y atención con esto, Dios derrama lo que Él es. Así como nuestros padres derramaron lo que ellos son y vinimos nosotros, Dios derrama lo que Él es. En este capítulo estaremos adentrándonos a un más profundo entendimiento del campo de aquello que dio Dios en Pentecostés, que es Espíritu Santo con minúscula. Es muy importante esto porque ocurre esta coincidencia, que Dios es Espíritu Santo y Él dio Espíritu Santo. Como es el mismo, son las mismas dos palabras, puede traer a confusión, pero no hay confusión ninguna. Vamos a hacer esto porque hemos visto que Adán lo tuvo, al Espíritu Santo, luego lo perdió y miles de años más tarde Jesucristo lo recuperó definitivamente para nosotros. Hechos 2, estamos ahí, vamos a la primera parte de Hechos 2. En el versículo 1 dice, ya habíamos visto esto, no importa, es muy importante recalcar estos, asentar bien en nuestro corazón estos conceptos. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La palabra que en nuestro idioma se traduce espíritu viene de una palabra griega que es la palabra pneuma. Empieza con P, lo pueden ver en su guía del estudiante. Pneuma, que es un sustantivo y nunca se usa en mayúscula en los manuscritos griegos. Nunca se usa en mayúscula. Lo cierto es que no todos los sustantivos afectan si van en mayúscula o en minúscula. Muñeca, caja, son sustantivos. No importa necesariamente que vaya en mayúscula y minúscula, no los afecta. Pero en el caso de Espíritu y de Santo, sí afecta. Porque afecta el sentido. No es lo mismo hablar del don que hablar del donador. Por eso estamos estudiando eso. Por eso es tan importante todo lo que estamos viendo. Como el texto griego tiene solamente vocablos en minúscula, que vaya en mayúscula es una interpretación del traductor o el revisor de la Biblia. En ocasiones estará bien, en ocasiones no estará bien. Por eso es importante ver bien el contexto y ver si se refiere al don o al donador. Perdón, digo, al don, dije justamente al revés. Al don, que es el Espíritu Santo con minúscula, o al donador, que debe ir en mayúscula porque es nada menos que Dios, nuestro Padre Celestial. No podemos poner el artículo el en Espíritu Santo, el Espíritu Santo, delante de cada aparición del vocablo griego neuma, siendo que no hay artículo el delante de neumagión en el texto original, como tampoco podemos traducirlo de manera arbitraria con mayúscula. Cuando yo nací de mis padres, todo el potencial del ser humano residía en mí. De la misma manera con el nuevo nacimiento. Todo el potencial de la nueva naturaleza reside en mí. Todas las realidades, los privilegios y responsabilidades de esa nueva naturaleza están presentes en este paquete
que soy yo. En el nacimiento físico uno pasa de la niñez a la adultez a través de etapas intermedias, iguales con el nuevo nacimiento. Uno más sabe, más puede aplicar y desarrollarse. Todo lo que mis padres fueron, soy yo como ser humano, aunque haya elegido distintos caminos en cuanto a las distintas posibilidades que ofrece la vida. Igual es con Dios, una vez que yo tengo su naturaleza en mí. Ya tengo su espíritu en mí y depende solo de mí y del trabajo de Dios en mí, en Cristo en mí, lo que yo haga con lo que yo tengo. He ahí un gran privilegio y una gran responsabilidad de esta nueva realidad de ser hijo de Dios. Dios es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Por ello, como aún tenemos cuerpo y alma, seguimos recibiendo información por medio de los 5 sentidos y además, como una ventaja adicional, también recibimos información por medio del Espíritu de Dios en nosotros. ¿Por qué es así? Por favor, Juan capítulo 3. ¿Por qué será así que recibimos información de un lado y o del otro? Juan 3, versículo 6. Muy simple, porque lo que es nacido de la carne ya lo habíamos visto, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, refiriéndose a Dios, el neuma, Dios con mayúscula, Espíritu es, Espíritu con minúscula es. Lo que es nacido de Espíritu con mayúscula, Espíritu con minúscula es. Así como mis padres eran carne, yo soy carne, mi Padre Celestial es Espíritu, yo tengo dentro mío lo que Él puso cuando yo creí y confesé, que es Espíritu con minúscula. Lo que es nacido de carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En el 7 le dice Jesucristo, no te maravilles de que te dije que os es necesario nacer de nuevo. Su padre y su madre le donaron a usted su primera naturaleza. Le dieron a usted lo que ellos son o fueron, carne. Ellos le dieron su naturaleza, que es la que lleva usted ahora. Eso es lo que es nacido de la carne, que carne es. Y lo que es nacido del Espíritu de Dios, Espíritu es. Dios, el donador es Dios, y Él da lo que dije, como dije anteriormente, Él da lo que Él es, Espíritu y Santo, que es llamado también poder desde lo alto, que es la habilidad espiritual dada por Dios a la persona al momento del nuevo nacimiento. Para ser hijo de Dios es necesario nacer de nuevo. Efesios 2 vamos a repasar. Efesios 2, el versículo 10. No recuerdo si estuvimos ahí. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, que dice hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras de las que habla acá son obras que uno puede hacer después de que seamos hechura de Dios. No son esas buenas obras las que nos van a hacer ser hijos de Dios. Son esas buenas obras que uno puede hacer después de ser hijo de Dios. Ojo con esto. Las buenas obras es muy bueno, pero no te hacen ser hijo de Dios. Cuando uno es hijo de Dios por confesar y creer, entonces uno puede hacer esas buenas obras de las que habla la palabra de Dios. Qué bueno que diga hechura, porque la primera vez que uno nace, uno se hechura de su mamá y de su papá. Cuando uno renace del Espíritu de Dios, esa parte espiritual en una es hechura del Creador de los cielos y de la tierra. Dios, el Padre Celestial, no es nada menos. Dios, el Padre Celestial, somos hechura de Él. Él hace eso con nosotros. Probablemente si le preguntan a sus padres, le van a decir que están muy satisfechos con lo que ellos hicieron. Bueno, Dios piensa, Dios está satisfecho con su obra en nosotros. Dios está satisfecho que seamos sus hijos y busca más hijos. Busca que la gente lo conozca, que renazca de su espíritu y que luego haga su voluntad. Eso es lo que Dios quiere.
¿Por qué pensar que sería diferente con el Padre Celestial si es así con nuestros padres naturales? Somos hechuras suyas. Ese es el nuevo nacimiento. Y del mismo modo que nunca dejaré de ser hijo de mis padres, tampoco dejaré de ser hijo de Dios una vez que renací de su Espíritu. Habíamos leído anteriormente en Efesios 2:5 que un hombre o una mujer nace con cuerpo y alma, que nace de cuerpo y alma, está espiritualmente muerto en pecados. Eso también uno lo hereda de sus padres. Pero cuando renace del Espíritu de Dios, se transforma en el hijo legal de su Padre, quien es Dios. El diablo, el Dios de este mundo, no tiene derecho legal sobre el hijo renacido. Nosotros nacimos de Dios. Él no tiene derecho legal sobre nosotros. Es muy simple de entender, pues Dios es espíritu y Dios es santo. Por consiguiente, cuando da de sí al momento que la persona cree y confiese, da, como dije, Espíritu Santo. Al momento mismo recibe, uno cuando renace, recibe poder interior, poder desde lo alto. Ahora bien, cuando uno recibe esto, queda en la responsabilidad de la persona manifestar o exteriorizar ese maravilloso poder que le vino desde lo alto. Es como la batería de un auto. Uno ni siquiera sabe que está ahí hasta que no funciona. Pero cuando uno le da al arranque, uno quiere encender las luces, la batería está cargada y funciona. Lo mismo es cuando uno recibe el Espíritu Santo de Dios. Uno tiene esa batería inmensa, pero no sabe todo el potencial que tiene. Vamos a ver también en esta clase el inmenso potencial que uno tiene cuando uno recibe Espíritu Santo de Dios. También vamos a ver que cada vez que el neuma agión, que es la expresión griega para Espíritu Santo, es usado de aquello que vino a partir de Pentecostés, siempre tiene que ir en minúscula, pues es el don que fue dado por el donador. ¿No? Lo vamos a decir a cada rato hasta que quedamos convencidos con la palabra de Dios, no por la repetición, sino que lo vamos a ver por todos los ángulos en la palabra de Dios. Juan 14. Jesucristo sabía mucho de todo esto que se produjo después del día de Pentecostés y lo enseñó de tal manera que quienes creyeron en Jesucristo, cuando lo vieron que ocurrió, no tenían ninguna sorpresa. La emoción seguramente del maravilloso momento vivido, pero ninguna sorpresa, porque ya lo decía la Biblia aún antes que apareciera el Señor Jesucristo. Pero esto en Juan 14 es el Señor Jesucristo que les dice en el 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Quieren que la complique? No puedo. Si usted quiere amar al Señor Jesucristo, guarde los mandamientos del Señor Jesucristo. Ocurre que los mandamientos de Él son los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque son los mandamientos del Padre de Jesucristo que le dio a Jesucristo que mandara. Ocurre que el Padre de Jesucristo es también nuestro Padre Celestial. 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Se los iba a dar para que esté con vosotros para siempre. Y lo hizo a partir del día de Pentecostés. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vamos, vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros, estará en vosotros, a partir del día de Pentecostés, con y en. El mundo no le ve ni le conoce. Ellos tampoco lo veían, pero sí lo conocían y estaba con ellos y estaría y estuvo a partir de Pentecostés en ellos y en nosotros. Colosenses capítulo 1. Hoy día, cada vez que una persona renace del Espíritu de Dios, recibe el mismo Espíritu que recibieron los apóstoles dentro de uno, dándole poder inherente para poderlo manifestar para bien propio y de la humanidad. A partir de ese momento es Dios en Cristo en uno, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27 dice: a quien es Dios,
quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. A ver, ¿cuál es la riqueza de la gloria de este misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cristo con vosotros? No. Exactamente. Los apóstoles era Cristo con ellos. Es Cristo en nosotros hoy día, la esperanza de gloria. No hay ninguna duda que cuando Él retorne nosotros vamos a ser transformados y pasaremos toda la eternidad sobre la tierra con Él. El ruego del Señor Jesucristo por ello fue que el Padre les diera otro consolador que lo reemplazase. Ese consolador es el Espíritu de verdad. Fíjense que si aquí ese Espíritu al que se refiere Jesús fuera Dios, entonces querría decir que no estaba en ese momento. Eso es ilógico, pues Dios estuvo desde mucho antes. Ese consolador iba a venir. Era el que estaba con ellos y que iba a estar en ellos más tarde. Lo que pasa es que para Juan 14 aún no se habían dado las condiciones para que ese Espíritu estuviera en ellos. Y esas condiciones se iban a dar a partir del día de Pentecostés. Hechos capítulo 1, por favor. Aquí Jesucristo estaba por ascender a la diestra de Dios después de haber resucitado, de haber pasado 40 días con ellos, hablando acerca del reino de Dios. Entonces estas palabras eran muy importantes porque van a ver que en pocos versículos en realidad Él habla a sus discípulos y luego parte. Hechos 1:8 dice que recibiréis poder. ¿Cuándo? ¿Qué pasa? ¿No tenían poder antes? No se puede comparar, porque ellos iban a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No podía estar hablando de Dios. Dios no necesitaba Pentecostés para venir. Es más, Él estuvo aquí, no necesitaba venir. Lo que vino es Espíritu Santo con minúscula por parte de Dios, que iba a estar en la gente. Fíjense que dice que una vez que recibieran poder, ellos iban a ser testigos. Ese poder los iba a habilitar para dar testimonio. Hechos 1, vamos al 4, por favor, más arriba, el versículo 4, Hechos 1, 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente, miren lo que dice, recuerden, son las últimas palabras del Señor Jesucristo antes de ser ascendido a la diestra de Dios. Si ustedes se fueran de viaje y ya, digamos, no regresaran, digamos que fuera el caso de uno se va y no regresa, sus últimas palabras yo creo que tendrían muchísimo peso. Usted las mediría, las pesaría, diría lo que tiene que decir, capaz que las anota todas para no olvidarse ninguna. Este era el caso con el Señor Jesucristo. Él ya no iba a estar sobre la tierra con ellos. Esas palabras tenían que estar muy medidas, muy tasadas, muy pesadas. Y en el 4, repito, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. El 5, atención, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros no. Porque dice, vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Resultó ser 10 días. Ese poder desde lo alto era la promesa que debían esperar y que llegaría dentro de no muchos días. Así como Juan había bautizado con agua, ellos y el resto de la humanidad a partir de aquel día, si confesaban y creían, iban a ser bautizados con algo superior a lo de Juan. ¿Saben con qué? Espíritu Santo. Nada menos. Nada menos. Y ahí, por supuesto, ese bautismo de Espíritu Santo es con minúscula, pues se refiere al don y no al donador. Lucas 24, por favor. Versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero
quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. Distintos nombres para la misma maravillosa cosa que iba a ocurrir a partir del día de Pentecostés y que hoy no necesitamos esperar para que ocurra y no necesitamos ir a Jerusalén. No tiene que ser Pentecostés, puede ser en cualquier lugar, en cualquier momento de su vida. Haciendo una recapitulación, observamos que a partir de ese día de Pentecostés, Dios hizo disponible Espíritu Santo a quienes confesaran y creyeran. Este evento singular era tan importante que está marcado en estos registros con todas estas expresiones equivalentes: nacer de nuevo, otro consolador que reemplazó al Cristo presente para siempre, Espíritu de verdad, moraba con ellos, mora ahora en ellos, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, poder desde lo alto para dar testimonio hasta lo último de la tierra, la promesa del Padre, ser bautizados en Espíritu Santo, ser investidos con poder desde lo alto. Estas simples expresiones muestran la grandeza de lo que Dios hizo disponible en quienes confesaran y creyeran a partir del día de Pentecostés.